Hay que aclarar qué es por qué patio trasero y no patio simplemente. Porque jolgorio, sabemos lo que es jolgorio, ¿no? O sea, por lo menos de donde yo vengo, jolgorio es bastante naif. Igual aquí es como más sofisticado. El caso es que, bueno, yo soy un chico de pueblo, aunque bueno, no se me nota tanto, lo disimulo ya con estos años que uno vive en la ciudad. Pueblo subtropical. Y en aquel pueblo, en mi pueblo, en Tacuatí, las casas no son grandes. Las casas se agrandan, no son grandes en origen, pero se van agrandando a medida que uno tiene hijos, hijos y hijos. Mis abuelos tuvieron 14 hijos, mitad mujeres y mitad hombres. Nosotros somos 7, porque en mi época más o menos sí, ya vino la tele, no en mi época, cuando yo nací todavía no existía la tele, o por lo menos en mi pueblo no existía, la tele sí ya existía, pero en mi pueblo no existía. Y la única tele, de hecho, la primera tele que tuvimos fue la de mi abuelo Heriberto, pero era una tele así como rara, no era una tele Funken antigua, muy antigua, ya en aquel tiempo era antigua. No había luz eléctrica, con lo cual había un artefacto ahí al que se le pinchaba, una batería también bastante antigua. Y oye, no se veía la tele. Se veía la lluvia así. Pero era una maravilla. Incluso a veces cuando no se encendía la tele, nosotros nos sentábamos ahí. Y claro, como hoy en día las pantallas planas no te permiten ese efecto, pero antes como era esta cosa que cóncavo, convexo, ¿no? Entonces uno metía la cabeza ahí y se veía la sombra, la figura ahí de uno sacaba la lengua, era magia pura. Claro, era magia. Para nosotros era magia porque en mi pueblo no llegaban ni los magos, no es como Aureliano Buendía y 100 años de soledad. No, ahí no llegaban gitanos, no llegaban nunca un circo. Yo no me acuerdo de un circo, ahora que me acuerdo no me acuerdo de un circo. El caso es que las casas eran grandes y esta casa, particularmente la casa de mi abuela, era tremendamente grande. No tanto la casa como el patio. Imagínense 14 hijos que iban durmiendo ahí, ¿verdad? Se iban ranchito, la casa principal, ranchito, pero fundamentalmente el patio, el goce divino de aquel lugar era el patio. Y digo patio trasero porque normalmente las casas se construyen a la mitad, o cuanto menos un poquito hacia el frente, pero siempre hay un patio delantero, un patio al costado, un patio al otro costado, y el patio trasero que es siempre más amplio porque ahí es donde uno hace cosas que no se animaría a hacer en el patio delantero, ¿no? Como colgar la ropa, colgar las cosas, pegar a los niños y ese tipo de cosas, ¿no? Porque qué dirán los vecinos y todo eso. En ese patio, en el patio específicamente, es curioso porque la casa es de mi abuela, nunca se dice la casa del abuelo, la casa es de mi abuela, pero el protagonista de todo siempre fue mi abuelo. Creo que hay gente que quiere entrar por ahí. ¡Adelante! ¡Adelante! Estamos por empezar, te estábamos esperando. Muchísimas gracias. Hola, buenas Adelante. ¿Qué tal? El caso es que en ese patio ocurrían cosas. En ese patio se jugaban, por ejemplo, las cartas, las barajas clandestinas en plena Semana Santa, porque se supone, por lo menos en mi tiempo y en aquel pueblo, Semana Santa era una cosa horrible. Yo vengo de Sevilla, veo en Sevilla la Semana Santa, los bares todos abiertos, fiesta, la gente ahí gritando, guapa, lo que sea. No, en mi época no era así, en mi época uno tenía que estar calladito ahí, no podíamos hacer nada. Según mi abuela no se podía barrer el piso porque uno está arañando las panzas del señor que estaba muerto, ¿eh? No se podía chutar a la pelota porque le estabas chutando al señor. O sea, uno está ahí. No se podía ni cantar. Pero mis tíos, siempre en el patio trasero, armaban un jolgorio ahí, barajas, cigarro, caña, y por allí contaban historias. Pero fuera de la Semana Santa, que parecería tan tranquilo, lo primero que se escuchaba en aquel patio temprano era esto. Y luego algo así como un... Era un sonido gutural bastante agudo que hacía mi abuela, que era para llamar a las gallinas. Con este gesto las gallinas empezaban ahí a juntarse y ella les daba el maíz. Era un artefacto un poco más sofisticado que esto, o menos quizás, pero era una latita en la que metía maíz y con eso ahí, ¿no?
Pero a la tarde también servía para convocar a la gente y donde nos poníamos a contar historias. Y allí que surgían historias. A veces contaban cosas bíblicas. A mi abuela le encantaba contar cosas bíblicas. Pero mi abuelo siempre tenía una contraversión de la historia bíblica de mi abuela y mi abuela se enfadaba y se iba. Y una de esas historias es cuando un buen día, un tal Adán y Eva estaban allí en el paraíso, ajenos al debate, a la discusión de si la costilla, de si esto, si lo otro, si vendría Lilith o no. Estaban ellos ahí felices, tranquilos, en el paraíso. Disfrutando del paraíso, comiendo los frutos permitidos, nombrando animalicos que pasaban por ahí, porque claro, no tenían otra cosa que hacer que nombrar animalitos, y allí iban jugando, divirtiéndose, nadando, descubriendo aquel paraíso. Pero justo en un momento dado llegó ese momento que en cualquier relación, sea amistosa, carnal o lo que sea, el tedio. ¿Os suena? El tedio es ese momento, ese paréntesis, esa... así. En el que uno mira para allá y el otro mira para allá. Y en el que no está ni ahí ni acá. Es un momento, es una franja, es un pedacito así de tiempo y espacio. Si ya se alarga, eso ya no es tedio, ya no es relación, ya no es nada. Estaban justo en ese momento. Y un día Adán, que estaba mirando para allá y Eva para allá, Adán de repente se dio cuenta de que Eva estaba mirando seria, fija y gustosamente al mismo tiempo. Contemplaba algo que colgaba y no lo estaba mirando a él. Pero estaba ahí, Eva obnubilada ahí, casi que con hambre, con gozo, contemplando. Y él, que ya en un principio de los tiempos era bastante envidioso y no quería quedar atrás de aquella mujer, simuló también aquello. Se puso a contemplar lo mismo que ella contemplaba. Pero él se dio cuenta de que ella, al hambre, como que le subía la intensidad. Iba asomando con la mirada, como arrancando con la mirada aquel fruto que a esta altura ya sabemos que es una manzana, ¿no? Y él también asomaba con su mirada. Simulaba estar también absorto. Pero se dio cuenta de que ella no solamente se acercaba con la mirada, sino con todo el cuerpo. Iba avanzando un pasito y Adán también, y Eva que avanzaba y Adán también, y Eva que avanzaba y Adán también. Y allí estuvieron los dos, contemplando aquel fruto. Hasta que Eva no se aguantó. Abrió la boca y un mordisco. Adán, que no quería quedar atrás, un mordisco. Y un mordisco, y un mordisco, y un mordisco, y un mordisco, y un mordisco. Y cuando ya no quedó ni una sola hilera de manzana, aquellos dos siguieron dándose mordiscos, comiéndose. Pero pasa lo que pasa. Aparece Dios. Y yo no sé si ustedes saben, a ver si son creyentes o no, pero díganme ustedes si Dios aparece acaso de una manera light, como una brisa fresca. Jamás. Dios es cinematográfico. ¿Sino de qué? Todo lo que hizo Dios luego se convirtió en película, ¿no? Dios es cinematográfico. Dios aparece encendiendo una hoguera o una tempestad o un viento para demostrar su superioridad. Y en eso que vino un viento fuerte, una luz cegadora y ¡zas! Y de un soplo divino, pero de pura furia, arrancó a esos dos del paraíso y ¡pum! Los lanzó a la tierra. Y decía mi abuelo que Dios hizo eso, que Dios los expulsó del paraíso, no por el pecado, sino porque Él, el mismísimo Dios, empezó a sentir envidia, mucha envidia. Eso decía mi abuelo. Pero es que en aquel patio también servían para las historias juveniles y los encantos. Y bueno, vayamos al grano. En realidad yo tenía una prima que me gustaba. Nosotros somos actualmente 85 primo hermanos, de esta rama de mi familia materna. De mi otra familia somos como 35 primo hermanos.
Flechas, de la parte de los Flechas. La parte de los Torres, de mi pueblo, de Tacuatí, somos 85 primos hermanos. Obviamente ya no viven, como 40 vivirán en el pueblo ahora mismo. Y nos juntamos cada vez que nos vamos, en vacaciones, Navidad, Año Nuevo. Bueno, yo hace 10 años que no voy a Navidad, Año Nuevo por cuestiones de cambio horario y este tipo de cosas. El caso es que, claro, cada vez que uno quería tener algo con alguien que le gustaba a una chica, cuando uno ya estaba en edad de que le guste a alguien, bueno, yo tenía 14 años y desde ya mucho tiempo me gustaban algunas compañeritas, pero claro, estaba ahí mi abuela que llevaba así como la moral de la familia, que decía, esa es tu prima. No, esa es tu prima. Y esa también es tu prima. Tu prima también. Además está decir que 8 de cada 10 somos primos. Y además primos, ¿eh? No primos tercero ni cuarto, que uno dice, bueno, fue un desliz, no sabía, tenía otro apellido y todo eso. No, primos hermanos. Y resulta ser que la casa de mi abuela era casi media manzana, el patio de mi abuela. O sea que el patio trasero era frondoso. Eso en la oscuridad era... árboles de mango, de guayaba, de mandarina, de todo. El caso es que a mí me gustaba, o empezó a gustarme una prima. Y era la que vivía al lado de la casa de mi abuela. Y como nosotros casi todo el tiempo, menos dormir, estábamos en la casa de mi abuela, ahí que yo la andaba espiando. Ella ya era más grande, tenía como 17 por ahí. Bueno, gustarme, lo que se dice gustarme era poco. No era tremenda la piba, porque además de decirle que incluso llegó a ser Miss Tacuatí, o sea, imagínate. Y era de muy alto vuelo y además era mi prima, o sea, aparte que está prohibido, bueno, ella tenía sus cosas, sus aires de grandeza y todo eso, era pelo rubio, lo cual ya era un poco raro, ¿no? Porque nosotros somos todos así, como, bueno, yo soy el más blanco así, pero casi todos morenos. El caso es que me gustaba. Hasta que un día descubrí que se veía justo ahí en el linde, en el quinchado que da el patio de ellos al patio trasero de la casa de mi abuela. Ahí había un enorme árbol de guayaba. Ahí como escondiditos se solían ver con otro chico, más grande que yo. Y empecé a espiar. Miraba lo que hacían. Giraba la cabeza para no ver lo que hacían a veces. Pero yo no sé a ustedes cuando descubren algo que todavía no saben de qué va. Uno empezó a sentir cosas en el cuerpo, ¿no? Y quería experimentar y quería ver cosas. No sé si les pasó alguna vez eso, ¿no? Como el que mira por la mirilla ahí, ¿no? Pues me entró esa cosa de voyeur, ¿no? Me entró esa cosa de... Aunque me doliera, tenía que ver lo que pasaba allí. Y empecé a espiarlo una vez y otra vez, hasta que un día descubrí exactamente entre qué hora y entre qué hora, entre la puesta del sol y la salida de la luna, más o menos era que se encontraban. Sabía la ubicación exacta, sabía incluso de dónde venía el muchacho, sabía hasta dónde metía la mano. Todo eso ya sabía. Pero un día quería profundizar. Así es que, tempranito, antes de que caiga el sol, me subí al árbol de la guayaba. Y allí estuve esperando. Primero siempre llegaba él. Ahí, como quien no quiere la cosa, espiando. Si lo tomaban por un ladrón, bueno, se escapaba, soy el hijo de fulana, no, es verdad, porque todos nos conocemos en el pueblo. Y estaba ahí el muchacho esperando, medio nervioso, mirando para un lado, mirando para el otro, y luego venía ella, descalza para que no se le escuche. Y allí al principio como que no quería, no me toque, porque qué sé yo, alguna rencilla del día anterior o vaya a saber qué. Y yo ahí arriba, contemplándolo todo. No tenía una mirilla, tenía todo un universo, un ángulo picado allí, con una tremenda cámara ahí contemplando. Y empezaron a besarse. Y a tocarse. Tenía mucha curiosidad, pero al mismo tiempo me dolía lo que estaba viendo, pero quería saber hasta dónde llegaban, hasta dónde eran capaces de llegar allí. Así que estuve allí y empezó a caer la noche. Las pocas luces que se encendían, porque no había luz eléctrica, había un motor allá que tenía un tío, abuelo, el único tipo que tenía un motor que algunas que otras bombillas se encendían, pero la luna estaba plena, la luna estaba llena, y como dicen, la linterna de los pobres, la luna llena, la luna estaba llena, así es que se dejaba ver todo alrededor. Se veía su cabellera rubia, ay, imagínense la luna, la cabellera rubia, y aquel tipo metiéndole mano.
pero a ella le gustaba. Y yo en ese momento empecé a sentir algo de placer. Me dolía, pero me gustaba. Me gustaba y me dolía. Y allí estaba yo, allí. Empecé a sentir también en mi cuerpo así como unos picores, unos ardores, Y a medida que aquellos dos y ya casi se tapaban la boca porque no podían gritar, no podían gemir, y de repente, en un momento dado, de este lado, escuché como un zumbido. Al principio pensé que era el motor, que se escuchaba como un zumbido desde lejos. Pero luego el zumbido empezó a subir de volumen. Empezó a acercarse mucho, que cuando lo miré, era de noche. La luna estaba llena. Los gemidos subían de allí. El motor apenas se escuchaba, pero el zumbido era infernal. Pude ver, gracias a la luna plena, un nido de avispas. Y antes de que pudiera hacer nada y antes de que pudiera gritar aquellos bichos se me lanzaron al rostro. No me acuerdo cómo, pero caí justo en el chiquero, allí donde está el chancho, el cerdo. Cuando caí allí, grité. El cerdo gritó. Estos dos también gritaron y corrieron espavoridos. Llegué a la cocina de mi abuela, me metí bajo el agua allí. Peor. No sé si ustedes saben que eso es lo peor que se puede hacer. Al día siguiente, todo el pueblo sabía que mi prima se había encontrado con alguien en la oscuridad bajo el árbol de la guayaba. Y allí, en el almuerzo, que fui, a pesar de la cara, me senté en el almuerzo. Y yo no sé por qué, porque casi nunca pasaba, porque ella siempre comía en su casa. Apareció también. Y se puso justo frente a mí. Y yo no la pude mirar. Y yo veía que ella tampoco levantaba la cabeza. Bueno, entre otras cosas no la pude mirar porque tenía la cara así. Mi abuela juntó los cables. A mi prima la habían descubierto con alguien debajo del árbol. Gracias a aquellas avispas. Desde ese día, mi abuela empezó a mirarnos a los dos y a separarnos cada vez que podía. Porque mi abuela intuía que entre ella y yo pasaba algo. Mucho tiempo después pasó algo. Pero eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Porque en aquel patio se metían también los vecinos. En aquel patio incluso a veces se hacían velorios. Tal como ocurrió una vez con mi abuela. Resulta ser que mi abuela tenía una vecina de enfrente, ¿verdad? Porque son 4 casas. En una manzana enorme apenas cabían 4 casas. Pero la vecina del frente una vez se murió. Un buen día se murió doña Asunción Gutiérrez. Se murió 102 o 103 años. No sabíamos muy bien qué edad tenía, pero se le ocurrió morirse. El caso es que la casa de esa señora era muy pequeña. El salón de su casa no daba para recibir tanto a sus familiares como a todo el pueblo, porque como era costumbre, allí la gente se muere y viene todo el pueblo. El patio tampoco era muy grande, así es que los hijos, nietos y bisnietos le pidieron a mi abuela para, por favor, velarle en la casa de mi abuela. Mi abuela se negó rotundamente, no iba a tener a esa vieja que... No es que no quisiera a la vieja, pero no le cabía en la cabeza que alguien de su no familia pueda tenerlo allí. Eso sí, dio permiso que en el patio trasero. En el patio trasero ahí sí, porque ahí no se iba a ver mucho, ¿no? Bueno, da igual que se viera o no se viera, porque todo el pueblo, unas 400 personas, estaban allí. En el patio trasero, eso sí, tuvieron que traer su propia mesa, porque mi abuela de ninguna manera en la mesa donde ella come va a poner el cadáver de aquella vieja. Así es que pusieron allí. Y como pasan en los pueblos, bueno, en mi pueblo, hasta el día de hoy,
La gente lo vela en su patio, en su casa, depende. Un clima subtropical, mosquito, bastante mosquito. Y allí estaban velando a doña Asunción en sus 102, 103 casi años que estaban allí. Claro, al principio la gente llora. Desconsoladamente, se lamenta. Y cada vez que llega un pariente de la capital o de Argentina, de Buenos Aires, había que esperar. A veces los cadáveres se pudrían, porque no, que hay que esperar a la nieta que viene de Buenos Aires, y de Buenos Aires son como 24 horas en autobús hasta Asunción, luego en Asunción. No, eso era una cosa. Esta vez no venía nadie de Buenos Aires, pero sí había que esperarlo. Cada vez que llegaba un pariente de algún pueblo cercano o lejano, la calma era interrumpida. Es como, no sé si alguna vez tuvieron algún velorio así de esto, ¿no? Sí. Es una cosa muy curiosa, porque al principio lloran, se desesperan, golpean el cajón, luego se tranquilizan, beben, ahí está. Pero es llegar un pariente y ¡va! El pariente. A mí me pasó con mi abuelo, que yo venía, ¿verdad? Ya lloré todo porque ya la noticia, entonces tardé 8 horas en llegar al pueblo. Cuando llegué yo ya estaba totalmente seco de llanto, ya estaba en esta cosa de después de llorar en la tranquilidad, y fue llegar a las 2 de la mañana y todo el mundo se te avalancha. Y encima te obligan a ver ahí, a ponerte sobre el cadáver, incluso ahí, que le toques al cadáver. Mira tu abuela, mira, ¿te acordás cómo te pinchaba con...? Sí, porque mi abuelo te despertaba con un pellizco aquí en la oreja. Ese tipo de cosas pasaban. Y lo mismo pasaba a doña Asunción, que tenía los muchísimos parientes más nosotros, que éramos 85 primos hermanos. En aquel tiempo éramos 70 todavía, yo era preadolescente, pero ya nosotros 70, más los parientes de doña Asunción, 400 personas fácilmente estaban allí. Cada vez que llegaba alguien, aunque sea un extraño que llegaba a ver, porque bueno, se enteró y qué sé yo, ¡ah! Y le arrodillaban ahí, qué sé yo, le daban porrazos al cajón, ¿verdad? Doña Asunción, ella ya en vida estaba seca, imagínense. Ahí estaba doña Asunción. El caso es que después del llanto, del jolgorio, de todo esto, de golpear, de aporrear, de gritarse, incluso de echarse en cara cosas, los vecinos, la mujer al muerto, los parientes de la mujer a la mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Los hijos no reconocidos y todo ese tipo de cosas saltan en un velorio, ahí bulle todo, hasta que luego, ¡pum!, se tranquiliza, y ahí estaban en ese momento. Las 2 de la mañana aproximadamente, las velitas encendidas, y entonces los niños, que son bastante, a los niños hay que entretenerlos, porque como los niños son inocentes, se ríen, se les perdona eso que anden carcajeando por ahí, ¿no? Menos aquí frente al cuerpo. Por ahí sí. Bueno, a los niños hay que contarles chistes, hay que contarles cuentos. Bueno, ya apareció ahí el cuentachiste, el cuentacuentos, empezaron a contarle cuentos. Era una mesa llena de comida, la gente se acercaba, caña paraguaya, aguardiente de caña, vino, lo que se podía. Los hombres a un lado, las mujeres a otro lado, en ambos sectores chismes de diferente calibre, ¿no? En un momento dado, aquello más que un velorio parece una pequeña fiesta, pero sin música. Esa es la única diferencia. Un jolgorio, pero nivel básico. Estaban allí, subiendo las voces, los niños correteando, escuchando los cuentos, los chistes. Allá en el fondo, un grupo jugando baraja, carcajeándose ya por lo bajo. Las mujeres contando las cosas que había pasado con el viudo, la viuda, y contando las últimas novedades que estaban por ahí, hasta que de repente, cuando aquella voz iba empezando a subir y a cubrir casi todo el pueblo de un rumor como el zumbido de las abejas, de repente se escuchó alto y nítido sobre aquel barullo: ¡sáquenme de aquí, pelotudos! Se hizo un silencio. Todas las miradas al centro del patio, donde estaba el ataúd. Las velas encendidas. Doña Asunción sentada, con un golpe de vista mirando a todo el mundo. Se levanta la vieja. La gente atónita ve cómo se levanta la vieja. Baja del ataúd y camina hacia la mesa donde están los pastelitos, el vino, la caña. Se sienta allí, empieza a comer y a beber. Allá en el fondo,
cerca del árbol de la guayaba, un bisnieto. Otra vez nos hizo lo mismo la vieja. Y un borracho, bueno, casi todos estaban borrachos, pero un borracho, el más borracho de todos, el borracho consuetudinario del pueblo, estaba ahí con una botella de vino. Miró a la vieja. Miró al ataúd. Volvió a mirar a la vieja y volvió a mirar al ataúd. Y no le cuadraba alguna cosa y dijo: si no hay muerto, no hay velorio. Velorio sin muerto no tiene gracia. Ni puta gracia. Así que agarró la última botella de caña que había allí, más la botella de vino. Y aquel muchacho, sin encontrar el portón, fue trepando el quinchado, saltando y se fue. La gente que estaba allí, preparada ya para amanecer, para seguir bebiendo y para comer, se dieron cuenta de que los chistes perdían su gracia. ¿A quién le iban a contar historia? ¿De quién iban a hablar? De repente se volvieron grises y tristes, y cada uno cabizbajo y en silencio empezó a salir por el portón principal. La vieja seguía allí comiendo, bebiendo, y la gente uno a uno se fue retirando. Algunos se quedaron en el único bar que estaba abierto. Otros se fueron a su casa a dormir, a descansar, o a esperar que algún buen día a doña Asunción Gutiérrez se le ocurra nuevamente la idea de morir, y que esta vez sea para siempre. Si hay algo que motivaba al personal, menudo era las historias. Las historias antiguas, las historias así como de animales eróticos. Digo yo ahora, en aquel tiempo yo ni sabía lo que era eso, pero de animales eróticos. Porque resulta ser que una vez cayó alguien, un tío nuestro que viajaba mucho al Chaco, que es una porción de tierra gigantesca que comparte entre Paraguay, Bolivia y Argentina, el Gran Chaco. El Chaco es como una zona casi independiente, o sea, el chaqueño es chaqueño antes de ser paraguayo, argentino, boliviano. Incluso hubo guerras ahí entre Paraguay y Bolivia por el Chaco. El Chaco es el Chaco. Y en el Chaco hay hasta 17 comunidades indígenas. Y resulta ser que este hombre que iba y traía abalorios, traía pulseritas y las vendía, las regalaba, pero con cada cosa que traía, traía una leyenda, una historia, un trocito de lo que es el Chaco. Y un día nos contó esta historia. Dice que en una aldea en Ibaclé, allá en el Chaco profundo, allá, en el Chaco, dicen que allí había una muchacha muy guapa, pero muy guapa, tremendamente guapa. Todos los hombres querían con ella, pero ella, ni ahí. Las mujeres de la aldea querían con ella, pero ella, ni ahí. Los animales de la tribu y de la selva querían con ella, pero ella, ni ahí. El gran chisme, porque sea en la China, sea en el Chaco, el chisme es el chisme. El gran chisme de la aldea era eso, pero justo se unió con otro chisme más grande todavía, que a medida que el chisme de aquella mujer crecía y que hacían especulaciones, que si se entendía con el diablo, que si se entendía con las estrellas, que si se entendía con los árboles, que si se entendía con no sé quién, esta cosa del erotismo de por allí, ¿no? A los hombres se les estaba acabando la cera que utilizan para afinar las flechas e ir a cazar. Y en un pueblo cazador-recolector como los Nibaclé, eso era gravísimo. Más grave incluso que saber con quién estaba aquella muchacha. Así es que los viejos hicieron una asamblea. Y efectivamente, era una cuestión de Estado. La cosa no pintaba bien. Y seguían desapareciendo. Y seguía desapareciendo, y seguía desapareciendo. Hasta que un día dijeron, bueno, está bien. Con lo poco que tenemos, vamos a ir a cazar los hombres y vamos a dejar a uno guardiando.
Y allí se quedó. Se quedó aquel hombre. Justo le dejaron al cuñado de la muchacha guapa. Y aquel hombre esperó. Y de repente vio que a la hora de la siesta, cuando el viento en el Chaco es insoportable, calor, humedad y viento que sopla y silba, a la hora en que nadie se anima a salir por allí, aquel hombre vio cómo aquella mujer iba corriendo, saltando, convirtiéndose en un yaguareté. Vio cómo se metía en su choza. Con mucho sigilo la espió. Y allí el hombre vio cómo aquella mujer metía la mano en el cuenco de la cera, de su cera de flecha. Metía en un bolso. Volvía a convertirse en un yaguareté. Iba corriendo, saltando, saltando. Aquel hombre que no tenía tanta habilidad como aquella mujer empezó a perseguirla como pudo. Llegó hasta su choza. Se escondió detrás de un árbol y allí pudo ver, a través de un ventanuco allí, dentro de la choza, cómo aquella mujer, pálida al correr, coloradita al llegar a casa, metía la mano en un bolso gigantesco que tenía allí, sacaba de aquel bolso un maena con todas sus formas, un maena contundente, un maena con la cabecita, con la formita aquí. El hombre no podía creer lo que estaba viendo, quedó allí atónito, no solo por el maena, sino por el tamaño del maena. Era una cosa enorme, descomunal, un socotroco. Iba a ir a avisar rápidamente a los hombres, a los cazadores y sobre todo a los ancianos que estaban durmiendo a esa hora. Pero no se aguantó, allí quedó a ver qué hacía aquella mujer con semejante maena. Y allí vio cómo aquella mujer acariciaba, brindaba afecto, olía, besaba, se metía en el camastro. Y allí, bajo aquella sábana primitiva, aquella mujer empezaba a experimentar el mayor de los placeres. Gritaba, gemía, se contorsionaba, hasta que finalmente quedaba dormida con su maena. El hombre pensó ir a avisar rápidamente, inmediatamente, pero luego pensó, al fin y al cabo él era cuñado de aquella mujer. Pensó que él le iba a dar un escarmiento a él mismo y armó la treta. 2 o 3 días después volvió a esperarla, volvió a pedir en el turno para descubrir quién desaparecía la cera. Y allí esperó, e inmediatamente, cuando el sol empezaba a silbar, el calor, la humedad, cuando nadie pasaba por allí, ella nuevamente se fue corriendo, sigilosa, se metió allí, hizo el mismo gesto, pero él, antes de eso, había cortado, había curubicado ají picante y lo había embadurnado totalmente por su bolsa, por su cuenco y por toda la masa de cera. Aquella mujer rápidamente volvió a coger allí, metió allí y se fue otra vez corriendo, volando. Inmediatamente él repitió la misma operación, se escondió detrás de un árbol, contempló a ver qué pasaba y a la misma historia, aquella mujer sacaba el chocotroco, la olía, lo acariciaba y allí empezó a untarle la cera que había traído de la casa de él y allí empezó a untarle y cuando aquella mujer se acostó con aquella cera tremenda y volvió, no fue un gemido, no fue un grito suave.
Aquello parecía que toda la selva había poseído a aquella mujer, que la tierra empezó a temblar, los árboles se sacudían y aquella mujer gritaba y gritaba y gritaba, que toda la aldea se enteró, incluso los hombres que estaban cazando se enteraron y vinieron a ver, llamaron al chamán. El chamán no sabía qué hacer con aquella mujer porque echaba espuma por la boca, de repente parecía de dolor, de repente parecía de placer. Aquella mujer se contorneaba, gritaba, pegaba saltos, se arañaba, hacía de todo. Así es que el chamán dijo, esto es cosa del demonio, el demonio. Y entonces la dejaron allí para que amaneciera. Todo el mundo se parapetó, se ocultó. Toda la noche, cual animal salvaje. Hasta que los árboles dejaron de moverse. La tierra volvió a estar tranquila. Al amanecer se fueron a verla. Y aquella mujer la encontraron allí, con una sonrisa de oreja a oreja, con una laguna a su alrededor. La historia pudo haber terminado aquí, cuenta este tío. Pero las mujeres, las Nivaclé que habitan hasta el día de hoy aquella tierra, en aquellas aldeas dispersas, cuentan que desde ese día, desde aquel suceso, desde aquel hecho, en aquella aldea empezaron a desaparecer paulatinamente los ajipicas. Y ya que estamos con... Este era un cuento picante, literalmente. Empezábamos con Adán y Eva, y voy a cerrar porque estas son las historias que ya nos contaban y que ya subían de todo. Y daba igual que uno tuviera 5, 6, 7, 8 o 14 años. Porque de donde yo vengo y en mi familia todo era transversal. Da igual. Ahí se hablaba de sexo, se hablaba de esto. Menos rezar. Porque las mujeres rezaban por su lado, los hombres casi que no rezaban, ¿verdad? A nosotros nos obligaban, cada uno tenía su misa y qué sé yo. Pero todo lo hacíamos casi todo al mismo tiempo. El caso es que un día, para explicar nuestra historia de, claro, ya los padres, los abuelos y todo esto, y no existía eso de la educación sexual, los preservativos y todo eso, pero tenían que de alguna manera explicarnos, bueno, ¿y cómo viene esto? ¿Y cómo viene el bebé? ¿Y cómo no? Eran cosas complicadas de explicar, ¿no? No, te van a decir, en la escuela te lo van a explicar. Resulta ser que en la escuela eran todas tías mías las profesoras, o sea que a su vez la vergüenza. O sea, esto era una cosa. Hasta que un día alguien puso ahí punto y dijo, bueno, está bien. Obviamente ese era mi abuelo. Con el permiso de Adán y Eva, y mi abuela ya se iba. Con el permiso de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer se encontraron acá, cerquita, en el Pantanal. Como su nombre lo dice, el Pantanal es un pantano gigantesco. Porque hay una cosa que yo admiro de los guaraníes, de donde algunos provenimos, tenemos algo de sangre guaraní, es la capacidad para nombrar las cosas. De hecho, el arte fundamental para los guaraníes es la palabra. Uno nace, uno puede gatear, uno puede hacer lo que sea, pero si uno no detenta la palabra, uno no es nada ni nadie. Uno es en medida de lo que dice. Por eso era tan importante la palabra. Por eso cuando llega la gente, le sirven esto y le dice la gente, cuando llegaron los conquistadores le dijeron, no, es que venimos a pasar, ¿podemos quedarnos al lado de tu casa? Sí, sí, sin problema, qué sé yo. Y se quedaron de ahí, ya no se fueron más. Por eso los guaraníes tienen esa cosa de la palabra. Son los primeros grandes ecologistas de la región. Mientras hacia los mayas y todo eso construían grandes imperios y qué sé yo. No, ellos ahí, sus chocitas, pipupú, se mueren. Incluso si pueden, llevan a sus muertitos en unos cuencos y ya está así. Tal como está la tierra. Y en mi pueblo anteriormente había mucha comunidad guaraní, ahora ya no tanto. Y resulta ser que había sido que por ahí no muy lejos, en el Pantanal, se habían encontrado el primer hombre y la primera mujer. El Pantanal es una cosa comunal. Yo sé que aquí hay gente que viaja mucho, que igual a lo mejor, qué sé yo, os suenan las cataratas del Iguazú, ¿no? Ay, todo el mundo, oh, las cataratas, sí, que quiero irme a las cataratas, que me voy a las cataratas, qué sé yo. Las cataratas del Iguazú, una cosa impresionante. ¿Por qué se llama Iguazú?
¿Sabes por qué se llama Iguazú? Iguazú significa agua grande, es decir, que los guaraníes vieron esa cosa tan agua por aquí, y encima agua por todos lados, y encima un chorro gigantesco, esto de la garganta del diablo, ¿no? Y dijeron, Iguazú, agua grande. Lo mismo pasa con el Pantanal. Pantanal es un pantano enorme, es una cosa brutal. Es tremendo lo que uno puede ver desde una serranía, por ejemplo, con todos los bichos salvajes que puede haber allí, yacaré, curiyú, todos los tipos de sapos, ranas, culeo, ponzoñosa, no ponzoñosa. Hay serpientes que muerden con ponzoña y hay serpientes que directamente te comen, como el curiyú, por ejemplo. Y allí dice que estaba el primer hombre. Allí estaba el primer hombre. Tenía un problema de insatisfacción. El primer hombre estaba allí con un problema de insatisfacción, de autoinsatisfacción, ¿no? Estaba solo, triste y apesadumbrado en aquel mundo solitario. El devenir del mundo le opacaba, le exprimía el cerebro, y allí estaba el hombre pensando, cavilando, cuando de repente, cuando abrió el ojo, movido por un destello fulgurante, ahí la vio a ella. Sería en este caso la primera mujer. Se ve que la primera mujer no tenía ese problema de la insatisfacción, se ve que ya tenía resuelto ese problema de la insatisfacción, porque estaba ahí lúdicamente jugando, correteando con unos animalitos de cuando de repente ella se dio cuenta de que dos lanzas le atravesaban el cuello. Uno sabe, ¿no?, cuando alguien le está mirando. Se dio cuenta. Giró inmediatamente, vio a aquella cosa, digo cosa, no es que tuviera nada en contra del hombre, aquella mujer, pero como no sabía cómo nombrarlo, digo, aquella cosa, vio aquella cosa. Y de repente, por instinto básico de sobrevivencia, saltó para atrás. El hombre también, cuando vio que aquella mujer gritaba y saltaba, saltó para atrás también gritando y saltando, y allí la vio, se miraron unos a otros. Y en una especie de danza primitiva empezaron a hacer un giro, a contemplarse, a mirarse. Y allí se miraron a la cara, los mismos huecos, los mismos pelos. Pero justo él, cuando la miró más o menos por aquí, se dio cuenta de que ella tenía algo que a él le faltaba. No era una cosa muy protuberante, pero había un desfasaje allí. Ella se dio cuenta de lo mismo inmediatamente. Pero él, que se ve que era como más curioso, como más insatisfecho, la miró. Y cuando la miró exactamente ahí, pegó un grito más fuerte todavía, saltó para atrás. Y no me pregunten por qué hablaba así en este tono ni de cómo hablaba. Pero el caso es que según las crónicas y según mi abuelo, aquel hombre saltó para atrás y dijo, ¡tenés una herida, tenés una herida, tenés una herida, tenés una herida! La mujer también saltó para atrás, se asustó, pensó que venía un bicho. Cuando ella se dio cuenta de que él la miraba exactamente ahí, intentó explicarle que eso era parte de su cuerpo, de su anatomía, que estaba en el sitio exacto y que ahí mismo tenía que estar y que le gustaba que estuviera allí. Claro, no en esos términos, eran términos más primitivos. Pero aquel hombre no quería saber nada, era terco, 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 terco. Claro, como era el primer hombre de la humanidad, era muy terco. Felizmente, con 2.000, 3.000 años de evolución, o cuántos millones de años de evolución, la cosa ha cambiado un poco, ¿no? No le veo yo muy convencida a esta mujer. Era terco, pero terco, terco. Ella en ese momento pensó mandarle al mismísimo infierno, pero el infierno no se había descubierto todavía. Quiso mandarle a la boca de un yacaré que estaba allí esperando el desenlace. Pero quería saber hasta dónde era capaz de llegar esta cosa. Así es que, cuando él le dijo, tenés una herida, es una herida, una llaga abierta, y yo te voy a curar, a lo Superman primitivo. Allí la mujer asintió, no dijo absolutamente nada, solo con la cabeza asintió. El hombre inmediatamente se transformó, se convirtió, empezó a trepar como los monos. Agarró una liana, agarró otra liana y empezó a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, y tejió, y tejió, y tejió, y tejió lo que más tarde nosotros patentaríamos como la primera hamaca paraguaya. Muy famoso. Mi abuelo decía esto, nosotros estábamos ahí alucinando con todo.
Y entonces allí le dijo, acá te vas a quedar. No vaya que comer nada, no te vaya a mover, que yo voy a ir a buscar la cura. Le daba mucho asco la llaga. Y dicho y hecho, aquel hombre se fue, arrastrándose como esa serpiente, buscando raíces, preparaba brebajes, y cada vez que le daba a aquella mujer brebaje, aquella mujer bebía, guácala, no le gustaba nada. Y así un día sí y otro día no, y guardiaba allí. La mujer estaba ahí ya un poco, pero quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Hasta que un día aquel hombre nuevamente se metió en la laguna, volvió a sacar raíces, volvió a arrancar árboles, descuartizar bichos, y preparó con todo eso, con el fuego candente, un ungüento. Esta es la parte participativa del cuento. ¿Sabéis lo que se hace con un ungüento? ¿No? Se aplica, ¿no? Se aplica. Se unta. Se unta, eso. Untar es la palabra, ¿no? Entonces aquel hombre metió la mano, estaba muy caliente. Entre lo tibio y lo caliente, más o menos, la puso de pie. Y empezó aquel hombre, con todo el asco del mundo y con toda la vergüenza del mundo, empezó a untar. Y aquella mujer, a medida que era untada, empezó a sentir el calor del ungüento. Y al principio solamente arañaba el suelo con sus dos uñitas. No puedo hacerlo, visualmente no puedo, pero imaginaos, ahí con las dos uñitas del pie. Luego ya con el dedo gordo y las dos uñitas, ahí a punto. Y luego empezó a sentir sudores, empezaron a salirle sudores de partes del cuerpo que ella ni sabía que había. Y de repente aquella mujer estaba a punto de explotar y se aguantaba. Y el hombre ahí tan metódico, tan sistemático, tan robótico ahí, y venga a untar ungüento, y untando hasta que se acabó el ungüento. La mujer estuvo a punto de mandarla a la boca de un yacaré. Pero quería saber hasta dónde era capaz de llegar aquella cosa. No le disgustó mucho lo del ungüento, pero le faltó. Se acostó nuevamente. Y allí el hombre guardiaba, la amacaba y guardiaba. Ella tenía sueños, pesadillas. Y él, que casi no dormía, a estas alturas del cuento ya estaba flaco, ojeroso, escuálido, cansado y sin ilusiones, con el pelo así negro. Ya estaba él todo negro de tanto sol, de tanto brebaje y de poco comer, que un día se quedó así como dormido. Y justo en ese momento tuvo un sueño, tuvo una revelación, tuvo una pesadilla, porque primero se despertó, miró aquella herida, volvió a dormirse y se dio cuenta de que la herida no cedía, de que la herida no se curaba, pero incluso se le antojó que la herida crecía cada vez más. Y el acabose fue cuando tuvo una pesadilla, que un día, contemplando aquella herida, la herida cobró vida propia. La herida se abrió con todos sus dientes afilados y se lo comía. Y con eso ya no pudo, dijo, voy a ir a buscar la cura final para esto. Agarró lo que sería una especie de mochila primitiva, una soga, un palo, y le dijo, voy a ir a encontrar la cura definitiva, de ultimate, así, ¿no? Así totalmente ya al fin del mundo. Voy a atravesar el pantano, voy a encontrar el bosque, inclusive al confín del universo. Y si no encuentro, ya no me esperes, le dijo. He aquí el origen del drama. Y se fue el tipo. La mujer se dio cuenta. Pensó que no iba a hacerlo, pero lo hizo. Allá que se iba saltando sobre la cabeza de los yacarés, trepándose a un árbol, bajándose, ahí, hasta perderse. Y allí ella se quedó un poco amacándose, pensando en los brebajes, en el ungüento, y pensando en todo el tiempo que había perdido, y pensando que no pasaba nada en su vida. Y yo aquí pregunto, ¿qué hace uno cuando no pasa nada en su vida? Pero cuando digo nada es nada, no nada, ni un accidente, nada. ¿Qué hace uno? Se aburre. Se aburre.
esta mujer se aburrió, pero no de aburrimiento, se aburrió soberanamente. ¿Y qué hace uno cuando se aburre? La miro a ella porque es la única que la estoy viendo. Ah, sí, allí hay más gente, sí. A este sector también le veo. Se levanta y se va. Se levantó, se resolvió y se fue para este lado. Pero justo cuando caminó aproximadamente unos 500 metros, aproximadamente, siempre decía mi abuelo, ¿verdad? Porque claro, uno le podía pillar, hacer las cuentas en aquel tiempo, aproximadamente unos 500 metros. Escuchó de este lado del pantano algo así como un... Pensó que era un bicho horripilante de eso, miró allá a lo lejos, pero allá, aunque estuviera tan lejos por la forma del pelo y a contraluz, pudo divisar que ella era aquella cosa. Así es que le ganó de mano, volvió a retroceder, se acostó, se hizo de la enfermita. Aquella cosa venía corriendo, gritando, saltando. ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! Empezó a danzar en torno a ella. ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! Hasta que ella se hartó, se levantó, le dijo, ¿qué es lo que encontraste? Y allí, encontré la cura. En ese momento ella ya estuvo resuelta de mandarle... Bueno, esta vez no había un yacaré, sino había un curiyú, que es como una serpiente que se enrosca y te come. Iba a mandarlo allí, pero he aquí la primera intriga de la humanidad. Se intrigó. Ya había llegado hasta aquí. Tenía que saber hasta dónde era capaz de llegar aquella cosa. Así es que... Y le dijo. Y el hombre le dijo, sí, encontré la cura. Y le dijo, para eso. Y se puede saber de una vez por todas cómo es, le dijo. Y entonces le dijo él, empezó a relatar, que se había ido, atravesó el pantano y todo eso, y en la selva, y en el confín del universo, y se subió a un árbol, y ya estaba desahuciado, no había encontrado nada, y cuando se subió a un árbol para lanzarse en la boca de 3, no de 1, sino de 3 yacaré que estaban haciendo ahí a coro allí, y con un hambre tremendo. Los yacarés son, en el Pantanal son casi como un hipopótamo, ¿eh? De gordo no, pero de largo sí. Tremendo animal. Cuando estaba a punto de lanzarme, sentí una luz aquí. Y no era la luz divina porque Dios no había sido inventado todavía. Y allí miré. Y vi en la copa del árbol. Vi exactamente justo en el mismo momento cómo un mono curaba a una mona. Una y otra vez. He aquí la segunda intriga de la humanidad. Tenía unas ganas de mandarle al infierno, pero con sus propias manos, pero quería saber hasta dónde era capaz, así es que se resolvió. Y me podés decir ya de una vez cómo fue. Y aquella cosa, que ya era más cosa que cualquier cosa. Blanco, pálido, narigón. Cerró los ojos y empezó a avanzar hacia ella. Ella, un poco temerosa, retrocedió. Pero vio como el hombre, aquella cosa, nunca lo había visto tan resuelto. Avanzó hacia ella, que ella no quería ser menos, se quedó allí. Y aquella cosa, con los ojos cerrados, empezó a caminar y ella se dio cuenta de un detalle. A medida que él avanzaba hacia ella, el volumen de todo el pantano iba bajando. Y solo se escuchaba una brisa suave. Y se le antojó incluso que él cabalgaba sobre esa brisa, porque efectivamente casi no pisaba el suelo. Iba suave y delicadamente hacia ella. Ella entonces cerró los ojos y cuando ya el pantanal estuvo en silencio, que es mucho decir, la brisa del viento empezó a guiar y se fue acercando y se acercó tanto que se la encontró a ella y se acercó tanto que ya no pudo avanzar y aún así
siguió acercándose. Y allí estuvieron durante horas y horas y muchas horas que ya quisiéramos nosotros. De repente cayó el sol. Aquellos dos se soltaron. Y el Pantanal, todo el Pantanal empezó a experimentar una serie de aromas y de fulgores. Mi abuelo decía que hasta los dioses y los soles se taparon la cara de vergüenza porque nunca antes habían visto algo tan bello sobre la faz de la tierra. Porque aquel primer hombre, aquella cosita y aquella primera mujer acababan de inventar lo que mucho tiempo después nosotros le llamaríamos el amor. El amor empezaba así, decía mi abuelo. Y mi abuelo decía esto. Se alejaba un poquito del fuego porque estas cosas ya lo contaba de noche. Encendía su pipa. Y nosotros, los chiquitos de 5 años, temblando. Los de 14. Nuestras madres, nuestros tíos. Y todos nos quedábamos así.